familiar de la escena popularmente centromanchega. Fenómenos climáticos como torbaneras, portolvaneras, que son remolinos de polvo según la RAE. Términos laborales como peoná, es decir, peonaje. Exclamaciones propias de la Mancha Central. Pitorra. No es necesario aclararlo. Apelativos como tío Crisanto, tía Polonia, que son de uso cotidiano hoy en día. Eufemismos del pueblo. Casa de camareras. Si todavía no ha roto el sol, echa a perder. Me eché el alma a las costillas. Y expresiones toponímicas como los madriles o domésticas como en Calagabriela. Este tipo de expresiones a los manchegos no nos resultan nada extrañas, pero probablemente a la gente de fuera sí, y por tanto, que no tiene contacto mucho con el hablar de los manchegos, por tanto son muy enriquecedoras y enriquecen la literatura como los diminutivos que utiliza. Ejo, eja, por ejemplo, caseja, pocejo, ete, chiquete, juanete, ico, purico, que significa idéntico. Y luego en el capítulo 5 no tengo por menos que citar, aunque nada tenga que ver con el hilo conductor de este prólogo, cuando Chule, el protagonista principal, dice: pongamos una de Valdepeñas. Muchas gracias, Luis, por lo que me toca. Esta estética propugna, a su vez, una ética fundamentada en la objetividad y en el materialismo histórico. Frases tremendas en las que el novelista hace una durísima crítica implícita a las disquisiciones religiosas de la época, que hace prevalecer las costumbres catequísticas, mal llamadas cristianas, sobre la más elemental piedad humana. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad, y esa es otra característica del realismo narrativo. La novela de Luis Martínez Azerrad incluye en su narrativa pasajes imborrables de prosa poética. Hay figuras de una estética plástica que nos encandila, tales como ventanas ojiabiertas. Los trigales que irradiaban esperanza de salario justo. Otras como la llama se cansó de lucir, el tiempo juega los naipes al socaire del azar. Y hay una en la que hace algo más larga, que hace alusión al borrico del tío Crisanto, que
que se le llama Perico, y lo describe de esta manera. Los ojos de Perico, medio opacos, medio inertes, reflejan la serenidad de la realidad a la que miran. Nunca tendrán sorpresas, desengaños. No serán de cristal. Perico, con sus huesos revelados al sol, parecía una radiografía asnal. Perico era un burro muy listo. Era un buen seguro, un burro sin grandes alegrías, pero también sin grandes tristezas. Y viendo la realidad estricta de las cosas, sin anhelar yeguas. Con lo expuesto ya es suficiente para ver en el burro de Perico, de la obra de Luis Martínez Cerrada, un trasunto campesino acertado y manchego de su hermano universal Platero. Y aunque esta no pueda tildarse de una novela histórica, visos hay de ello entre sus líneas, pues trata del ambiente social en una época pasada, la de los años 50 del pasado siglo en España, y revela personajes históricos de inmemorable peso social, como el reverendo padre José María de Llanos, el de Fausto Recuerdo, cumpliendo dos de los criterios de George Lucas para la clasificación de este tipo de novelas históricas de narrativa. Pero la trama es demasiado reciente para cumplir totalmente el criterio. Algo más que decir para finalizar. La narración interesa por su decurso fluido, su estética indudable, su ética rabiosamente actual, su desgarro siempre implícito, fino, sin exaltaciones ni rupturas groseramente explícitas, pues el autor no necesita de recursos tremendistas para imponer su ritmo narrativo. Ni siquiera podría aducirse este recurso que utilizan los críticos de cine para vituperar con finura cuando eructan un previsible al final. Yo aduciría que la previsibilidad de un relato en la línea del que comentamos no solo es inevitable por la naturaleza sencilla de los personajes retratados, sino que es deseable. Y hasta aquí lo que he podido entresacar de los párrafos de la obra de Luis Martínez Cerrada de La Mancha Madrid. Ahora os toca a vosotros, queridos lectores, disfrutar de esta magnífica novela. Muchas gracias, doctor, por esa invitación a la lectura de esta obra. A continuación tenemos el placer de ceder la palabra a Juan Castellano.
aparece en el programa como escritor y traductor, pero él es una persona que ha desarrollado muchas más tareas, trabajos y vocaciones en su vida. Por supuesto, ha dedicado una buena parte de su vida profesional a la docencia como profesor, pero nosotros le reivindicamos prácticamente desde que conocemos como Bate, como poeta, como joven Bate, a pesar de que él quiera presumir de mayor. Tiene la palabra. Buenas tardes o buenas noches, amigos. Yo he sido tantas cosas que cada vez me dicen una. Bueno, yo pensaba hacerle preguntas a Martínez Calcerrada, porque aprendí del amigo Pepe que es mejor no traer escrito el discurso. Bueno, pues te he hecho caso. Y había hecho unas preguntas que te las voy a dejar para que vayas pensando la respuesta. Mira, la primera sobre el padre Llanos, porque primero fue el más franquista que yo he conocido. Y segundo fue en el Pozo del Tío Raimundo, el más de comisiones obreras que yo he conocido. Lo tiene hasta en la lápida donde fue enterrado el número de su carnet. Luego otro tema sobre las relaciones prematrimoniales. He repasado lo que dices del matrimonio en la familia. Bueno. Luego otra pregunta era sobre el nacionalcatolicismo, ya que te metes con todo, con la ética, con la religión, con la moral, con la justicia, con todo. Otro ya del final del expos, que hay que leerlo al principio y hay que leerlo al final. ¿Qué opinas de la incivil, guerra civil? Después de eso que relatas ahí. Y otra pregunta, ¿por qué terminas llevando
protagonista del brazo de un policía picado por la viruela y lo llevas a comisaría. Hombre, es que vas a hacer una trilogía del tema. Toma, para que vayas mirando las preguntas. Y ahora tengo escritos sí algunas palabras textuales del padre Llanos y también de la parroquia aquella, lo que le dijeron sobre el pecado, sobre que no le iban a ayudar ni nada. Bueno, primero, una idea que yo tengo clara. Habéis hablado muy bien, el amigo Héctor, de la novela y de los relatos. Vamos a ver. Yo creo que aquí hay cuestión de género y especie. Yo creo que toda novela tiene relatos, pero no todos los relatos son novelas, porque los primeros y son de novela nada. En el Expós y en otros temas. Bueno, entonces, aquí hay relatos verídicos, lo dices así, con esa actitud jurídica. Relatos, sucesos verídicos, históricos, y los hay novelados. Yo distingo en tu obra dos partes muy claras: todo lo de herencia y todo lo de Madrid. En lo de herencia es historia, es psicología social, como te gusta, la sociología popular, etcétera, etcétera. Y luego ya en lo otro ya ocultas, yo creo, los nombres históricos bautismales. Te has inventado otros nombres para que se parezca más a la novela y no te comprometas tanto con la realidad de la historia. En toda obra hay forma y hay fondo. Hay estilo y hay contenido. El amigo Héctor creo que ha hecho la labor perfecta del estilo. Sí, muy bien, hombre. La novela costumbrista y realista que tú dices y nos has dado muestras. Yo no me entretengo en el estilo, lo dejo todo ya dicho.
Yo me fijo en el contenido. Y el contenido, claro, me preocupa como teólogo, lo cual no me ha dicho nada, yo creo, aquí Basilio todavía, pero bueno, yo me licencié en teología por los jesuitas de Granada, casi nada. Bien, que me pusiera además para licenciarme el tema de la predestinación. En latín, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero me dieron de comer. Bueno, yo te pregunto, ¿quién fue el padre Llanos? Si lo he dicho, porque es un personaje líder, es un personaje estrella. Yo lo viví muy de cerca. Porque claro, tú dices que califica su labor de heroicidad y abnegada entrega. Y cómo tiene hasta una avenida en el pozo del tío Raimundo. Bueno, y voy a otro detalle. No quiero alargarme, por eso me había reducido a la pregunta. 10 capítulos, 10 preguntas, pero en fin, me estoy alargando. Me enrollo enseguida, tengo ese defecto. Bien, los colaboradores. Un grupo de estudiantes. Ahí estabas tú. Y ahí estaban otros estudiantes que yo conocía y conozco y que siguen trabajando en Orcasitas y que han estado en Herencia y que han vivido enfrente de la casa de tu familia. El notario Manuel Fernández, 8 hijos y humildemente tengo que decirlo, que me quisieron tanto que me declararon el 9º hijo de la familia. Así que son hermanos míos. Esos que pasaron la adolescencia y la juventud en la calle del Cristo de Herencia. Sí, señor. Yo estaba del 52 al 54 en la residencia Academia Claret en CEA Bermúdez 53. Estaba convaleciente de Guinea. Pero estaba ayudando un poco al director. Y el 54, consecuencia del concordato
sede, me mandaron a Marruecos de capellán militar. Un año en Larache y otro en Tetuán. Soy africanista, ¿eh? Bueno, entonces yo tenía una labor en la residencia academia. Es que era academia. Se preparaba allí, en aquellos años, a los que iban a estudiar ingenieros agrónomos, porque lo difícil era ingresar. Luego ya era más fácil. Luego dejó de ser academia. Pero yo iba mucho al Colegio Mayor Padre Poveda. La fundadora, señorita Segovia, me quería como un hijo. Y allí estaba una estudiante que nació en el mismo año que tú, en 1934, con 18 años, estudiando pedagogía. También iba al Pozo del Tío Raimundo. Lo viví yo muy de cerca todo eso. Y ella sigue trabajando en Orcasitas, pedagoga. En fin, no me alargo en eso porque me estoy enrollando mucho. Bueno, colaborábamos, dices, un grupo de estudiantes, década de los 50. Yo estaba en el 52, 54, lo viví muy de cerca. Bueno, pero pasamos a la boda